Recordemos que hace unos minutos lanzábamos la información de la autorización del presidente Trump a las fuerzas militares de los Estados Unidos a derribar aviones venezolanos si representaban una amenaza para sus unidades desplegadas en la zona. Esto decía. Bueno, yo diría que estarían en problemas. Les dejaremos saber. Escuchamos que eso pasó, pero no ha terminado, no como ellos lo escribieron, pero diría general que si lo hacen, tienen la opción de hacer lo que ustedes quieran. Si vuelan en una posición peligrosa, usted o sus capitanes pueden tomar la decisión que quieran tomar. ¿Bien? ¿Qué tan cerca tienen que involucrarse para...? ¿Qué tan cerca pasaron los aviones? No quiero hablar de eso, pero si nos ponen en una posición peligrosa, vamos a derribarlos. Muchas gracias a todos. Quiero saludar en Washington a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trade, analista político. Antonio, bienvenido. Buena tarde para ti. Muy buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Yo te voy a preguntar de la manera más coloquial posible, porque era lo que estaba pensando. El presidente Trump no está jugando carritos, ¿no? Para nada. El presidente Trump está en este momento reconfigurando la geometría del poder en términos de los bloques de influencia. Después del desfile que mostró Xi Jinping en Beijing hace unos días, básicamente se profundiza el nuevo orden entre bloques. Y aquí el mensaje que está enviando el presidente Trump con el nombre de Departamento de Defensa a Secretaría de Guerra es que pasa una ofensiva, pasa un bloque que está constituido y Américas es el área de influencia de los Estados Unidos. Y allí Maduro, con todo lo que podemos ver después de una organización criminal global, narcoterrorista, es una pieza que necesita para poder controlar todo el espacio que significa las Américas. Y el Caribe se convierte entonces en un teatro de cerco. O sea, porque, como se dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y lo que estamos viendo ahí en el Caribe no es una guerra convencional, sino es un cerco calculado, una campaña de disuasión y de cómo ir cercando totalmente. Entonces, esa acción que hizo Maduro, ¿verdad? O el cartel de los soles, de enviar los dos F-16, que fue simbólica, sobrevolando el destructor estadounidense, fue un gesto de desafío, un intento de romper el asedio y mostrar que el cartel tiene algún margen de acción después de lo que ocurrió con el hundimiento de la lancha que llevaba droga para Trinidad y después venía hacia los Estados Unidos, la narcolancha. Entonces, ¿cuál fue la respuesta inmediatamente del Pentágono? 10 F-35 desplegados en Puerto Rico que tienen una capacidad de interceptar a esta aeronave en minutos, una vez que fue detectado por el destructor. O sea, y esto no fue rutinario, esto es básicamente demostración de superioridad aérea, pero en cantidad abrumadora. Entonces aquí es la concentración de la fuerza en un punto decisivo, porque Puerto Rico no es un territorio en este momento, es el tablero estratégico en la que está usando Estados Unidos. Es el pivote de donde el poder estadounidense irradia hacia el Caribe y Suramérica. Quien lo controla, ese sector precisamente, marca el ritmo de lo que está sucediendo. Y aquí hay señales para Cuba, para Nicaragua, que son aliados de Maduro, que tienen posiciones secundarias, cierto, y que podrían sostener su defensa si logran en algún momento actuar juntos, pero esto no está planteado. Pero el despliegue de los 10 F-35 corta esas posibles líneas de acción o de vida antes de que se consoliden. Y también hay una señal para China y Rusia, porque juegan en otro lugar. Ellos están ahorita en el escenario global, por lo que vimos en Beijing, con alianzas y demostrando los desfiles, porque hicieron, ¿verdad?, demostrando el poderío y cooperación militar.
y están observando a Washington si logra sellar el hemisferio aquí, el hemisferio occidental, antes de que ellos expandan su influencia. Y entonces aquí tenemos, Idania, que la doctrina, y lo dice Trump con muchas veces, no está en la invasión, sino en bloques de influencia, dominio militar en el Caribe, coerción económica a Europa, que lo vimos con las tarifas, división estratégica en Asia, y cada bloque es una fortaleza en esa geometría de poder que estamos viendo. Y aquí realmente Maduro, en cada movimiento recibe una contrajugada superior, porque lo que demostró el hundimiento de la narcolancha es que el dominio de Estados Unidos no tiene reclamo, ni internamente en la población estadounidense no fue recibido como algo que se podía perjudicar en las bases que sostiene a Trump, ni internacionalmente hubo ese impacto. Entonces, así que Maduro pierde, ¿verdad?, de alguna manera la iniciativa ante esto que ocurrió, porque, como se sabe ya, esta acción que ocurrió con el envío de estos narcóticos, o sea, esta droga hacia Trinidad, era ver si podían burlar el cerco que tiene hoy Maduro en el Caribe. Y cuanto el actor es más débil, y este es Maduro, queda reducido, solo puede reaccionar. Entonces, el Caribe entonces, aquí tenemos que verlo por eso un concepto geoestratégico, no es una escaramuza, es una señal. Es la fase inicial del conflicto mayor por la arquitectura del poder en el siglo XXI. Ahora, bueno, la fase inicial por la arquitectura del poder. Bueno, pero, o sea, en esta arquitectura del poder que se intenta construir, Venezuela queda atravesada como el miércoles. Queda atravesada, y ahí podemos unir muchos mensajes que han ocurrido con el viaje del secretario de Estado, ¿verdad? Ecuador hizo una declaración muy reveladora donde dice: nosotros no le vamos a hacer caso a la ONU si hay un pronunciamiento, sí. Porque ¿qué quiere Maduro? Maduro quiere ver si puede conseguir la legitimidad de un Estado. Pero resulta que no la tiene porque están actuando sobre el título 40, que lo considera un enemigo para la seguridad de los Estados Unidos. Y ahí pierde toda posibilidad de tener legitimidad o inmunidad. Y ahí Marco Rubio lo dijo muy claro. En ese momento Maduro es un prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Entonces, en este marco, aquí lo que pasa es, con Maduro, es que el cartel de los soles se convierte en un enemigo de los Estados Unidos desde el punto de vista a la seguridad de los Estados Unidos. Y aquí es donde estamos viendo cómo están metidos en esa relación con el cartel las fuerzas irregulares, o sea, el ELN, la disidencia de la FARC, Hezbollah, Irán tiene alguna influencia también de alguna manera presente. Cuba tiene una presencia fuerte que apoyan esta estructura criminal global. Entonces ha venido toda una serie de acciones por parte de Estados Unidos para poder resolver la situación en Venezuela y a partir de ahí el resto que corresponde a las Américas. Bueno, es que es tan importante, digamos, lo que está ocurriendo en el Caribe, en Venezuela, el cártel de los soles, que prácticamente en la rueda de prensa que se da en México, los temas regionales pasaron a un segundo plano. Es decir, teníamos a los cancilleres que dieron una introducción, pero cuando abrieron las preguntas, todas las preguntas giraban en torno a lo que había pasado con la narcolancha, a lo que venía después, a qué está ocurriendo, etcétera. Claro, y con la sombra de México igual, de que esto que pasó pudiese en un momento determinado pasar con los cárteles de México. Es correcto, eso es lo importante de la señalización que está ocurriendo en el Caribe. Es una señal para la presidenta de México, es una señal para Petro si sigue en esa línea
de apoyar al Cartel de los Soles. ¿Okay? Es una señal para los que están actuando en Ecuador, esas organizaciones vinculadas a los carteles mexicanos. Es una señal para todos aquellos que hoy en la región se han insertado estas organizaciones para el manejo de la droga, que son una amenaza para los Estados Unidos cuando son declarados como una organización terrorista global. Entonces, aquí lo que estamos viendo, porque ¿qué pasó en la región? La región, después de la caída del muro de Berlín, las Américas se convirtieron en un continente democrático, no habían dictaduras. Y se firma, de hecho, la Carta Democrática. Y en ese sentido, Estados Unidos no se preocupa por la protección sobre la región, porque casi todas eran democracias menos Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la caída de las torres en Nueva York, ¿verdad?, se focaliza hacia el Medio Oriente y al Medio Oriente para poder, es el terrorismo en ese momento que ataca al líder, porque era unipolar en ese momento el mundo. Y se enfocan todos los esfuerzos hacia allá y se descuida la región. Y la región, por el Foro de Sao Paulo y en una estructura, cuando llega Chávez al poder, alimentan estas organizaciones para convertirse e ir creando toda una lucha contra los Estados Unidos. Recordemos que en ese momento el proyecto era el ALCA, la Alianza Libre de las Américas, que era el proyecto de integrar todos los países y tener una zona de poder fluir todos los flujos comerciales. Y eso se rompe en Argentina cuando hay la gran reunión de las Américas con Chávez y Kirchner. Claro. Y allí entonces empezamos a tener este tipo de organizaciones terroristas que empiezan, porque en Colombia estaba controlada la guerrilla, pues teníamos ahí al Álvaro Uribe, que había logrado minimizar el impacto, las tenía casi reducida a su mínima expresión en ese momento. Antonio, en aras del tiempo, es decir, durante mucho tiempo se le criticó a Estados Unidos no cuidar su patio trasero, no ponerle toda la atención necesaria a América Latina. En esta reconfiguración del tablero geopolítico, América Latina pasa a tener importancia nuevamente para Estados Unidos y por eso vemos todo esto. Totalmente, es recuperar la hegemonía estadounidense en el orden mundial y primero su casa, que es este hemisferio. El hemisferio de Occidente es lo primero que tiene que tener consolidado, pero no con invasiones como estamos diciendo. No va a invadir, que es lo que quiere Maduro, para ver si puede tener la excusa de que estos países que están alineados de alguna manera muestren que el imperialismo está combatiendo, porque Maduro, y quitarle el traje de narcoterrorista global. No, sino con la combinación de una coerción selectiva y una presión total de los recursos que recibe. Entonces, y que se genere un proceso interno, porque en Venezuela hubo una elección que tiene un presidente con legitimidad de origen. Entonces, aquí los factores favorecen para conseguir que la cabeza o esa estructura del Cartel de los Soles sea desplazado del poder en Venezuela. En este orden de ideas, cuando Maduro manda estos aviones a sobrevolar cerca de la embarcación estadounidense, cuya respuesta hoy es, bueno, los F-35, los F-16, los vehículos anfibios. Es un despliegue de una dimensión que de verdad uno se pregunta qué va a pasar aquí. Ahora, ¿qué busca Maduro, Antonio? Que le vuelen un avión, es lo que acabas de decir, victimizarse de alguna manera, que le quiten el sobrenombre o el mote de cabeza del Cártel de los Soles, inmolarse de alguna manera. Eso es lo que quiere. Maduro está reproduciendo de alguna manera, con una forma distinta, las Malvinas Galtieri en Argentina, cuando buscando precisamente una crisis económica, de legitimidad y económica que tenía, invade para buscar que un nacionalismo surgiera y poder seguir en el poder. Maduro lo que quiere es que
ver, porque no lo va a lograr, porque ya Maduro no cuenta con el respaldo de la población venezolana ni del sector militar. Lo que busca es cambiar la confrontación con Estados Unidos de una lucha entre un país en la que él dice que es el presidente y la potencia, para ver si Rusia y China le tiran un salvavidas, porque hasta ahora no ha tenido ese salvavidas. Rusia no se ha pronunciado en nada, porque prefiere manejar la relación con Ucrania y tener a Trump por lo menos neutral, y China lo que ha hecho es un acto simbólico. Entonces, él sabe que para poder tener eco hoy y no ser eso que tú dices minimizado, necesita ese respaldo y no lo consigue. Entonces, él, pensando en el derribo de 2 aviones, ¿verdad? Él puede pensar que entonces puede tener, porque la atención de estos países, y llamar a un Consejo de Seguridad en la ONU para tratar el tema entre Venezuela y los Estados Unidos, cosa que mientras no cubran eso, sigue siendo perseguido por la justicia, porque esto cambió del plano político al plano de la justicia. Claro. Es Antonio de la Cruz, analista político. Antonio, como siempre, gracias por cerrar la semana con nosotros. Interesante, y sobre todo interesante que Rusia no ha dicho esta boca es mía. Un tibio apoyo a Delcy Rodríguez en alguna llamada que conocimos, pero nada más. Gracias por acompañarnos. Un gran placer, estar siempre contigo, Toditz.